Hoy es la palabra de la segunda mitad del Salmo 22. El texto de hoy habla sobre la resurrección de ese Mesías Jesús, y también habla sobre la obra de salvación después de esa resurrección, y también habla sobre los resultados de esa obra de salvación. Entonces, ¿cómo está hablando? Hoy queremos investigar sobre esto y compartir la gracia. Primero, el texto de hoy habla sobre la resurrección de ese Mesías Jesús. En el texto de hoy, Salmos 22, 19-21. Dice: Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única cosa. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos, porque tú me has respondido. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Ahora, esta palabra es la oración que ese Mesías Jesús ofrece en medio de la muerte inminente sobre esa cruz. La súplica de, no te alejes de mí y muévete rápido para socorrerme, apresúrate, muestra muy bien la situación en la que se encontraba ese Mesías Jesús. Sin embargo, muestra la confianza absoluta y la convicción hacia Dios de que Jehová es mi fuerza y mi ayuda. Además, en el sentido de que la oración de ese Mesías Jesús se cumple y se realiza sin falta, también puede llamarse una profecía futura. Es decir, que Dios no se alejaría de ese Mesías Jesús, sino que se movería rápidamente para socorrerlo. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única cosa. Aquí, mi alma, mi única cosa, se refiere a la vida de ese Mesías Jesús. También aquí, espada, poder del perro, se refiere a los líderes religiosos de Jerusalén que, al oponerse y amenazar a ese Mesías Jesús, lo clavaron en esa cruz y lo mataron. Entonces, ¿qué clase de ser es este animal llamado perro? Estos perros son animales tan codiciosos y glotones que vuelven a tragar el vómito que ellos mismos han echado, y devoran toda clase de cosas sucias. Por esta razón, los antiguos judíos detestaban profundamente a los perros y los consideraban animales abominables. Incluso, el precio o el dinero de la venta de un perro no se podía ofrecer en el templo, y eran percibidos como seres extremadamente despreciados, menospreciados y negativos. Pero ese Mesías Jesús se refiere a ellos comparándolos con tales perros. No, dice que todas las fuerzas que se oponen y amenazan a ese Mesías Jesús son como tales perros. Esto nos permite conocer bien cómo Dios evalúa y mira realmente a las fuerzas que se oponen, ignoran y desprecian a ese Mesías Jesús. De cualquier manera, ahora esta palabra es que Dios salvaría a ese Mesías Jesús de las fuerzas que son como perros. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos, porque tú me has respondido. Aquí, esta boca del león, cuernos de los búfalos, simboliza la amenaza a la vida por parte de las fuerzas que se abalanzan para matar a ese Mesías Jesús. Es decir, esto indica que la amenaza a la vida por parte de las fuerzas que se abalanzan para matar a ese Mesías Jesús es como un león o un búfalo, de modo que si no hubiera la ayuda de Dios, sería imposible escapar. Sin embargo, que Dios salvaría sin falta a ese Mesías Jesús de tal amenaza a la vida. Es decir, que escucharía y respondería a la oración de ese Mesías Jesús. Además, lo que esta palabra quiere decir ahora es que las fuerzas que se oponen a ese Mesías Jesús son seres que no son diferentes de las bestias, como un león o un búfalo. ¿Qué les parece? Se puede ver que esas bestias salvajes nunca conocen a Dios, ni tampoco buscan a Dios. Se puede ver que actúan según sus instintos salvajes solo para llenar ese vientre en esta tierra y para llenar su codicia y deseos. Al igual que esto, todas las fuerzas que se oponen y amenazan a ese Mesías Jesús mismo son como tales bestias. También aquí, has respondido, significa contestar, responder, y se usa como un perfecto profético para expresar una convicción futura. Es decir, que en el futuro Dios salvaría sin falta a ese Mesías Jesús de aquellos que son como la boca del león y los cuernos de los búfalos. Diciendo esto de nuevo, es que lo haría vivir de nuevo de esa muerte. Es decir, está profetizando sobre la resurrección de ese Mesías Jesús. Si es así, ¿qué pasó realmente con esta profecía de la resurrección? Se puede confirmar que tal profecía se cumplió tal cual a través de Jesús unos 1,000 años después de que se proclamara la palabra del texto de hoy. Es decir, viendo el Nuevo Testamento, se puede confirmar que Jesús fue colgado en la cruz alrededor de las 9 de la mañana y expiró alrededor de las 3 de la tarde. Se puede ver que los soldados que estaban allí atravesaron el costado de Jesús con una lanza,
confirmando una vez más esa muerte. Después de eso, se puede ver que José de Arimatea se llevó ese cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, y realizó el funeral rodando una piedra para tapar la entrada de ese sepulcro. ¿Qué pasó después de eso? En Lucas 24, 1-6. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Dice que Jesús ha vuelto a vivir de esa muerte. Es decir, se puede confirmar que Jesús volvió a vivir con el cuerpo espiritual de la resurrección, y el cuerpo de Jesús resucitado era un cuerpo tal que pasaba simplemente por lugares bloqueados y también aparecía de nuevo. No, se puede ver que después de eso Jesús también se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, y también apareció en el templo, y también apareció cuando el barco estaba en peligro de naufragio en ese mar. No, se puede confirmar que después de eso Jesús ha aparecido ante innumerables personas en nuestra historia cristiana. Por ejemplo, se puede confirmar que incluso ahora aparece entre los santos de las iglesias subterráneas de Corea del Norte, y también aparece entre los santos árabes del Islam. Se puede confirmar que incluso ahora innumerables personas testifican que han presenciado la manifestación de Jesús. Es decir, se puede confirmar que la profecía de la resurrección que aparece en el texto de hoy se cumplió tal cual a través de Jesús. En segundo lugar, habla sobre la obra de salvación después de la resurrección de ese Mesías Jesús. En el texto de hoy, Salmos 22, 22-24. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aquí, hermanos, congregación, puede decirse que complementan y explican mutuamente su significado, lo cual se refiere a la multitud, a la asamblea del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué ese Mesías Jesús llama, hermanos, al pueblo de Dios? Porque ese Mesías Jesús, como Hijo de Dios, puede llamarse el primogénito, y nosotros, el pueblo de Dios que ha recibido la salvación, podemos llamarnos hijos adoptivos de Dios, es decir, hijos de Dios. ¿No es así? Se puede confirmar que todo nuestro pueblo de Dios que ha recibido la salvación, al llamar a Dios, Padre, confiesa que él mismo es hijo de Dios. Es decir, que ese Mesías Jesús, después de resucitar, iría ante esos hermanos y anunciaría sobre Dios, sobre la salvación que Dios realiza, y también sobre el juicio, el cielo y el infierno. No, que anunciaría sobre el poder, la autoridad, la sabiduría y la grandeza de Dios que va realizando la salvación. Además, no solo eso, sino que alabaría y presumiría de Dios en medio de esa multitud, de esa asamblea. En otras palabras, ese Mesías Jesús está diciendo que continuará llevando a cabo esa obra de salvación después de resucitar. Entonces, ¿cómo dice que la llevará a cabo? Los que teméis a Jehová, alabadle. Ese Mesías Jesús, después de resucitar de esa muerte con un cuerpo espiritual, estuvo en esta tierra durante 40 días y luego ascendió. Después de eso, se puede ver que Jesús envía el Espíritu Santo entre los que creen, y a través de esto continúa llevando a cabo esa obra de salvación. A veces establece evangelistas para llamar a nuevos santos, y también establece pastores y maestros en la iglesia para que enseñen esa palabra. También se puede ver que cuando alguna persona escucha la palabra de Dios, Él actúa y guía para que esa persona lo sepa y lo comprenda, para que pueda saberlo bien y creerlo firmemente. Se puede ver que Él hace saber y comprender diciendo, Simona, tú debes temer a Jehová Dios. Dios es quien vive y actúa incluso ahora. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aquí, descendencia toda de Jacob, vosotros, descendencia toda de Israel, se refiere al pueblo de Dios que Dios eligió desde antes de la eternidad para darles bendición, es decir,
a los que recibirán la salvación por creer en el mérito de la sangre de ese Mesías Jesús. Es decir, que hace mucho tiempo en el vado de Jaboc, Dios prometió dar bendición a Jacob y a la descendencia unida con Jacob, y, vosotros, sois esa descendencia de Jacob y esa descendencia de Israel. En otras palabras, que vosotros sois el pueblo de Dios e hijos de Dios, elegidos por Dios y preparados para recibir bendición. Tal pueblo de Dios debe, por derecho, dar gloria a Dios y temer a Dios. Simona, tú eres pueblo de Dios e hijo de Dios preparado para recibir bendición, por lo tanto, tú debes, por derecho, vivir para Dios, para el nombre de Dios, para la gloria de Dios. Así enseñaría ese Mesías Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo más enseñaría ese Mesías Jesús? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Aquí, él, se refiere a Dios el Padre. Es decir, ese Mesías Jesús está diciendo que enseñará sobre Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo dice que enseñará? Simona, cuando estés cansado debes confiar en Dios. Dios no es alguien que ignora tu dolor y sufrimiento. Más bien, Dios es quien se alegra de tu clamor y te responde, así enseñará. De este modo, ese Mesías Jesús está diciendo que continuará llevando a cabo esa obra de salvación después de resucitar. Finalmente, después de la resurrección de ese Mesías Jesús, habla sobre los resultados de esa obra de salvación. En el texto de hoy, Salmos 22, 25-28. Dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes, y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Aquí, esto que se llama, gran congregación, puede decirse que es una gran asamblea, una gran reunión, lo cual se refiere a la reunión de la Iglesia, o a la reunión del pueblo de Dios que acude ante Dios para ofrecer adoración. También aquí, mi alabanza, puede decirse que es, la alabanza sobre mí, el himno sobre mí, la gloria sobre mí, lo cual significa que la alabanza sobre mí, la adoración sobre mí, la exaltación sobre mí, el agradecimiento sobre mí, etc., que fluyen en medio de la reunión del pueblo de Dios, o en medio de ese culto, todo vino de Dios. ¿Qué significa esto? Aquí, esto de, vino de Dios, es que la causa, el origen de todo ello está en Dios. Es decir, esto es porque desde el principio Dios estableció ese plan de salvación, y cuando llegó el momento, envió según ese plan de salvación a mí, su Hijo unigénito, para que muriera derramando su sangre colgado en la cruz, salvando así a su pueblo. En el Evangelio de Juan se dice esto de la siguiente manera. En Juan 17, 6-7. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste, proceden de ti. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste, proceden de ti. Jesús dice que la alabanza y la gloria que recibe de ese pueblo son todas dadas por Dios. Así, debido al resultado de la obra de salvación de ese Mesías Jesús, el pueblo de Dios que ha recibido la salvación llegará a confesar y alabar hacia ese Mesías Jesús que el Señor es mi Dios. ¿Y cómo será el resultado de esa obra de salvación? Mis votos pagaré delante de los que le temen. Aquí, estos, los que le temen, se refiere al pueblo de Dios que no solo cree que Dios existe, sino que también cree que ese Dios envió a su único Hijo unigénito para que muriera derramando su sangre colgado en la cruz para salvarlos. Puede decirse que son los que creen en el mérito de la sangre de Jesucristo. También aquí, mis votos, se refiere al pacto de redención que Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron antes de la eternidad. Es decir, Dios el Padre ofrece un plan de salvación para salvar a los que han caído en el pecado, la muerte y la perdición, y entonces Dios el Hijo, vistiendo un cuerpo de carne, viene a esta tierra y muere derramando su sangre colgado en la cruz, redimiendo así todos esos pecados. Y entonces Dios el Padre hace que ese Dios el Hijo viva de nuevo de esa muerte. Y entonces Dios el Hijo resucita y asciende enviando a Dios el Espíritu Santo, refiriéndose a tal pacto de que irá realizando ese plan de salvación. También aquí, pagaré, tiene el significado de ser íntegro, ser completo, completar. Es decir,
que ese Mesías Jesús, al continuar llevando a cabo esa obra de salvación después de resucitar, hará íntegro, hará completo y completará ese pacto de redención que había hecho con Dios el Padre antes de la eternidad. Diciendo esto de nuevo, que al salvar al pueblo de Dios que había elegido antes de la eternidad a través de esa obra de salvación, hará íntegro, hará completo y completará ese pacto de redención que había hecho con Dios el Padre antes de la eternidad. ¿Y cómo habla sobre el resultado de esa obra de salvación? Comerán los humildes, y serán saciados. Aquí, humilde, o manso, se refiere a quien conoce su propia falta y escasez, a quien se da cuenta de que él mismo es un pecador que no tiene más remedio que morir eternamente debido al pecado. Entonces, ¿cómo son los soberbios? Los soberbios piensan que ellos mismos son rectos, justos y buenos. Por eso, ellos piensan que incluso si hay Dios y hay un juicio de Dios, ellos mismos entrarán al cielo. Y por lo tanto, puede decirse que ellos nunca creen en ese Mesías Jesús, sino que más bien lo ignoran y lo desprecian. Sin embargo, los humildes, debido a que son quienes se dan cuenta y saben que son pecadores que no tienen más remedio que morir eternamente, buscan a Dios y están abiertos para poder aceptar y creer en el Mesías Jesús que Dios envió. Por eso, tales personas, cuando escuchan ese Evangelio, se conmueven tanto que se arrepienten y lo aceptan con agradecimiento. No, se alegran tanto de este Evangelio que lo aceptan de buena gana, y al comer y comer de nuevo, quedan saciados. Aquí, comer, se refiere a aceptar y creer plenamente el contenido de ese Evangelio. Por ejemplo, en Juan 6, 53-54. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí esto de comer y beber, se refiere a aceptar y creer todo lo de Jesús tal cual. Es decir, creer también que Jesús es Dios el Hijo que vino a esta tierra vistiendo un cuerpo de carne, y creer también que al morir derramando su sangre colgado en la cruz, a todo el que cree esto le perdona todos los pecados, lo hace pueblo de Dios y lo guía a aquel cielo. Esto es igual en el texto de hoy. En el texto de hoy, comer, también se refiere a aceptar y creer plenamente el contenido de ese Evangelio. Además, dice que tal persona estará saciada. Aquí, ser saciado, indica que en esa salvación no vacilará ni un poco y estará firme. Es decir, que quien acepta y cree plenamente el contenido de ese Evangelio y cree en el mérito de la sangre de Jesucristo, llegará a obtener una salvación abundante y generosa, no, firme y sin vacilación. ¿Y qué llegará a suceder como resultado de esa obra de salvación? Alabarán a Jehová los que le buscan. Aquí, los que buscan a Jehová, se refiere a la persona que acude ante Dios y clama en medio del dolor, el vacío y el lamento de la vida que cualquiera está experimentando. ¿No es así? Nuestra vida, cualquiera de nosotros desde después de aquel jardín del Edén, vive bajo condenación debido a ese pecado, en medio de toda clase de dolor, sufrimiento, lamento y gemido. Además, viviendo así, se puede ver que cualquiera cae en aquella perdición eterna, en aquel lago de fuego eterno del infierno. Sin embargo, el pueblo de Dios preparado para recibir bendición de parte de Dios antes de la eternidad, en medio de tal vida, llega a buscar a Dios y clamar de manera natural, no, instintivamente. Y tal persona, por creer en el mérito de la sangre de ese Mesías Jesucristo, escapa de ese pecado, muerte y perdición y llega a alabar a Dios. No, como resultado de la obra de salvación de ese Mesías Jesús, muchos del pueblo de Dios que buscan a Dios escaparán del pecado, la muerte y la perdición por creer en el mérito de la sangre de su Hijo unigénito y llegarán a alabar a Dios. ¿Y qué llegará a suceder como resultado de esa obra de salvación? Vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí, esta palabra, corazón, suele representar en la Biblia los órganos internos de nuestro cuerpo humano, o la personalidad espiritual, etc. Especialmente, esta palabra a menudo se refiere al cuerpo espiritual de la resurrección de ese Mesías Jesús en los Salmos. Esto es igual aquí. Aquí también esta palabra se refiere al nuevo ser transformado, a la nueva persona nacida de nuevo por creer en el mérito de la sangre de Jesucristo. Es decir, que vosotros sois aquellos que han recibido el perdón de los pecados y han obtenido la vida eterna por creer en él. Mérito de la sangre de Jesucristo, no,
que sois el pueblo espiritual de Dios perteneciente a aquel cielo. Y ahora, cuando llegue el momento, llegaréis a vivir para siempre vistiendo ese mismo cuerpo espiritual de la resurrección que es Mesías Jesús. ¿Y qué llegará a suceder como resultado de esa obra de salvación? Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Aquí, confines de la tierra, todas las familias de las naciones, se refiere a todos los pueblos de este mundo. Es decir, que no solo aquella tierra de Canaán, sino incluso las personas que viven en África y en el Amazonas, todos llegarán a escuchar el Evangelio, y entonces, ellos vendrán ante Dios y, mientras recuerdan y conmemoran esa maravillosa salvación que Dios realizó, alabarán y exaltarán a Dios. No, que debido a la obra de salvación de ese Mesías Jesús, todas las familias de este mundo volverán invocando el nombre de Dios para alabar y exaltar a Dios. ¿Por qué es así? Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Ahora, justo delante de esta oración se usa la conjunción hebrea, ki, hablando sobre la razón por la cual todas las familias de este mundo alaban y exaltan a Dios. Aquí, reino, significa, realeza, país, refiriéndose al reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es propiedad de Dios, Dios es el dueño, y Dios rige y gobierna. Diciendo esto de nuevo, que el que nuestro pueblo de Dios pueda entrar al reino de Dios es solo porque Dios lo ha permitido. Es la gracia de Dios y la soberanía de Dios. Es decir, esto es porque Dios envió a su Hijo unigénito y, al morir derramando su sangre colgado en la cruz, a todo el que cree esto le eliminó todos los pecados, lo hizo pueblo de Dios para salvarlo, y lo dirigió e instruyó para que pudiera entrar al reino de Dios. No, debido a que Dios es el Rey del reino de Dios, nuestro pueblo de Dios que ha recibido la salvación debe, por derecho, alabar y exaltar a Dios. Además, la razón por la cual todas las familias de este mundo, es decir, nuestro pueblo de Dios que ha recibido la salvación, alaba y exalta a Dios es porque Dios es el gobernante de las naciones. Es decir, porque Dios es quien rige y gobierna a todos los pueblos de este mundo. En otras palabras, todos los asuntos de nuestra vida están en las manos de Dios. Dolores, tribulaciones, enfermedades. Todos mis asuntos están dentro del regir y gobernar de Dios. Por lo tanto, que nuestro pueblo de Dios que ha recibido la salvación alabe y exalte a Dios es demasiado obvio. ¿Y cómo más habla sobre el resultado de la obra de salvación de ese Mesías Jesús? En el texto de hoy, Salmos 22, 29-31. Dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán, y anunciarán su justicia, al pueblo que nacerá, anunciarán que él hizo esto. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Si se traduce esta oración literalmente, puede decirse, todos los engordados de la tierra comerán y adorarán. Todos los bajos como el polvo se postrarán ante él, y también el que no puede salvar su propia alma. Aquí, engordados, se refiere a la clase aristocrática de este mundo, la clase alta, los poderosos, los ricos. También aquí, bajos como el polvo, se refiere a los pobres, la plebe o la clase baja, lo cual puede decirse que es una expresión en contraste con los poderosos, que aparecen delante. También aquí, el que no puede salvar su propia alma, se refiere a todas las vidas que, debido a su corrupción y depravación, no tienen más remedio que caer en aquel lago de fuego eterno del infierno. Es decir, ahora esta palabra es que debido a la obra de salvación de ese Mesías Jesús, ya sea quien se ha convertido en alguien noble en este mundo, o alguien pobre, o todas las vidas que no pueden salvar su propia alma, todos llegarán a acudir ante ese Mesías Jesús. En otras palabras, sin distinguir naciones, hombres, mujeres, jóvenes o ancianos, sin diferenciar clases, todas las personas adorarán a Dios por creer en ese Mesías Jesús. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán, y anunciarán su justicia, al pueblo que nacerá, anunciarán que él hizo esto. Aquí, posteridad, se refiere a la posteridad espiritual de la fe. También aquí, justicia, se refiere a la justicia de Dios, con la que Dios viste a los que creen en el mérito de la sangre de ese Mesías Jesús. Es decir,
Ahora esta palabra es que debido a la obra de salvación de ese Mesías Jesús, la posteridad espiritual de la fe seguirá apareciendo para servir a Dios. Además, ellos llegarán a propagar y hablar eternamente de Dios que los ha salvado. Entonces, ¿qué es lo que llegarán a propagar y hablar? Eso es que propagarán y hablarán sobre la justicia de Dios, que se viste a los pecadores. Es decir, que testificarán y propagarán sobre el mérito de la sangre de Jesucristo. No, que propagarán y testificarán sobre la salvación que Dios planeó antes de la eternidad, y realizó y cumplió a través de su Hijo unigénito. Entonces, ¿qué pasó con tales profecías? Vemos que tales profecías están con nosotros ahora. Se puede confirmar plenamente que estas profecías, que fueron proclamadas hace 3,000 años a través de los labios de David, se están cumpliendo y se están realizando incluso ahora a través de aquel Mesías Jesús que vino a esta tierra. Hace 2,000 años, murió derramando su sangre colgado en la cruz, y resucitó como un cuerpo espiritual 3 días después de ser sepultado. Me has salvado de los cuernos de los búfalos. Jesús. Gracias. Estoy agradecido. Te amo. Creo que Jesús es Dios el Hijo que vino a esta tierra vistiendo un cuerpo de carne para salvarnos. Creo que por creer en el mérito de la sangre del Señor Jesucristo, recibiremos el perdón de todos los pecados, nos convertiremos en pueblo de Dios y entraremos en aquel cielo. No, creo que en el tiempo del fin de este mundo, viviremos para siempre vistiendo el mismo cuerpo espiritual de la resurrección que el Señor. Danos bendición para que podamos ser quienes viven mirando y anhelando aquel cielo. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.